Tengan muy buenos días, mi nombre es Alejandra Girón. En esta ocasión les voy a dar una breve explicación sobre las normas generales y relativas a los agentes físicos y biológicos en los ambientes de trabajo para la clase de Ingeniería y Seguridad Industrial. Las normas relativas a los agentes físicos en los ambientes de trabajo. Podemos distinguir tres agentes físicos, los cuales se dividen en temperatura, iluminación, ruidos y vibraciones. Vamos a explicar qué es la temperatura. La temperatura es la exposición a las condiciones ambientales termohigrométricas de los lugares de trabajo. Estas no deben implicar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. El riesgo para la salud de los trabajadores por exposición termohigrométricas pueden ser de dos tipos, por calor y por frío, los cuales serían estrés térmico por calor o estrés térmico por frío. En la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores, con el fin de evitar temperaturas y humedades extremas. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse en particular las siguientes condiciones. Número 1. La temperatura de los locales. Estas deben de ser de 17 grados centígrados y 27 grados centígrados. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros. Esta está comprendida de 14 grados centígrados y 25 grados centígrados. La humedad relativa, que está comprendida entre el 30% y el 70%, exceptuando los locales donde existe riesgo por electricidad estática, que será del 50%. Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda de los siguientes límites. Los trabajos en ambientes no calurosos de 0.25 millas por segundo. Los trabajos sedentarios de ambiente caluroso de 0.5 metros por segundo cuadrado. Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos de 0.75. La iluminación. Los locales de trabajo se deberán observar las siguientes medidas. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad en que se efectúe, teniendo en cuenta los riesgos para seguridad y salud, por visibilidad, las exigencias visuales de las tareas a desarrollar. Siempre que sea posible, en los lugares de trabajo deben tener una iluminación natural. Esta debe complementarse con una iluminación artificial que garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En estos casos se prefiere la iluminación de artificial, ya que esta está localizada en zonas concretas y en iluminación elevada. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares deben ser los siguientes: en las zonas de circulación y áreas generales interiores, actividades industriales y artesanales, en oficinas y en tiendas. La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir, además, en cuanto a la distribución y características, las siguientes condiciones. La distribución de niveles de iluminación será lo más uniforme posible. Se procura mantener niveles de constantes de iluminancia adecuados. Se evitan los deslumbramientos directos producidos por luz. También los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes. No se utilizarán los sistemas o fuentes de luz que produzcan una impresión visual intermitencia o dar efectos estroboscópicos. Las superficies de paredes y techos deberán pintarse de colores claros a fin que absorban la menor cantidad de luz. Ruidos y vibraciones. En todos los establecimientos de trabajo donde se produzcan ruidos arriba de los niveles permisibles, en esta ocasión se examinan de preferencia las máquinas viejas para renovarlas según sea el caso. Cuando la presión sonora supere los niveles máximos permisibles, se reducirá la exposición de los trabajadores mediante los siguientes sistemas: aislando la fuente de emisión mediante la ubicación de maquinaria o procesos ruidosos fuera o lejos del área normal, disponiendo de la maquinaria dentro del cerrado acústico y siguiendo un programa de mantenimiento adecuado para conservación del estado y funcionamiento de las partes móviles, actuando sobre el medio para atenuar la propagación de la siguiente manera: aislando los puestos de trabajo y recubriendo, según los casos, los suelos y paredes.
Cuando a pesar de estas medidas los trabajadores hayan de estar expuestos a niveles de ruido, es obligatorio el empleo de los correspondientes equipos de protección personal. Se debe asimismo proceder a efectuar oportunas notaciones de personal, reduciendo los tiempos de exposición para que a lo largo de la jornada no sobrepasen los límites establecidos. Todo programa de conservación auditiva deberá incluir el análisis ambiental de la exposición al ruido, los sistemas para controlar la exposición y las mediciones de capacidad auditiva. Las normas generales relativas a los agentes biológicos. Las empresas que permanente y directamente manipulen agentes biológicos o por donde las materias primas que se usan en condiciones de trabajo, estos puedan estar expuestos a riesgos biológicos. Deberán tener un protocolo de evaluación del personal expuesto y un plan de evaluación y control de los factores de riesgo que incluyan la naturaleza de los agentes biológicos a los que están expuestos los trabajadores, las enfermedades susceptibles de ser contraídas por los trabajadores y efectos alérgicos y tóxicos por exposición a dichos agentes biológicos, las categorías de trabajadores que por su estado de salud no puedan exponerse o desempeñar en puestos de trabajo, medidas de control y corrección a implantar y las medidas preventivas y particularmente las vacunaciones a través de instancias de salud que correspondan. Como se puede observar en la imagen, estos son algunos de los agentes biológicos a los que está expuesto el trabajador. Cuando se determine en qué determinado puesto de trabajo los trabajadores pueden adquirir una enfermedad, el empresario debe proceder a eliminar procedimientos técnicos de exposición al agente biológico. Cuando no resulte posible la naturaleza del trabajo, debe establecer procedimientos de trabajo seguros y realizar medidas de prevención. Debe establecer medidas para evitar diseminación de agentes biológicos en lugares de trabajo. Debe establecer prohibiciones al acceso de personal no autorizado para realización de operaciones con riesgo biológico. Implementar medidas de protección colectiva en las que incluya la cabina de seguridad biológica, los procedimientos de desinfección especificados y el control eficiente de vectores de señalización de peligro biológico. Deben implementar medidas de protección personal que incluyan la ropa de trabajo, las prendas de protección de tipo barrera y la protección respiratoria y de aerosol. Se vigilará por el cumplimiento de las siguientes medidas higiénicas: la prohibición de comer, beber o fumar en los lugares de trabajo, operaciones peligrosas tales como pipeteo con la boca, especificación de procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de origen humano y vegetal. Los trabajadores dispondrán de vestuario con todas las facilidades de higiene personal dentro de la jornada laboral de 10 minutos para su aseo antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo. Al salir de la zona de trabajo debe quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que pueden estar contaminados por agentes biológicos. El empresario se deberá responsabilizar del lavado y descontaminación, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores lleven los mismos a su domicilio para tal fin. Esto ha sido todo. Muchas gracias.